Bienvenidos amigos, amigas alrededor del mundo. Acá estamos con el 12º capítulo, constructores de salas siloístas, constructores y constructoras de salas siloístas. Y hoy día nos toca, porque todos los capítulos anteriores nos tocó escuchar la experiencia de salas de parques que fueron construidos en América. Pero hoy día vamos al otro lado del Atlántico y vamos a escuchar la experiencia del Parque Toledo. Nos va a decir todo, por favor, contanos todo, toda la experiencia que pasó con el Parque Toledo. Fernandinho, ¿por dónde empezarías? Bueno, empezaría que en el contexto que surgió Toledo, que eran parques, sí lo había dado después de que no se podía hacer punta de vacas al comienzo, se hicieron los parques regionales como la Sala Sudamericana, Sala Europea, Sala de África, todos los proyectos que se hicieron, y surge, en ese contexto aparece Toledo como el primer, junto con Manantiales, como los primeros parques nacionales. ¿Qué los impulsó? ¿Qué motivación? ¿Qué los motivó a tener ese parque, a impulsionar Toledo, que es un desafío, ¿no? Europa siempre es un desafío. ¿Quién comienza, amigos? Misma. Yo misma. Bueno, empecemos con la chica. Venga, yo tengo algo que decir. A mí el tema de los parques se me metió muy adentro en una ocasión cuando estábamos haciendo el vallado del Parque Toledo, antes de la construcción, y escucho un comentario que supuestamente venía del maestro, que dijo, no puedo asegurar que sean sus palabras, pero a mí me llegaron como sus palabras. Y él comentó que un conjunto afiatado podía hacer, materializar cosas de otro plano. A mí eso me impactó mucho. Y entonces una vez estando en ese terreno, yo sentí que ese iba a ser un lugar sagrado y que nosotros teníamos que hacer nuestra parte y que ese lugar iba a hacer su parte también, para ser materializado desde otro plano. Entonces, para mí fue un impulso que yo ahora le pongo nombre y la puedo definir. Antes no sabía muy bien qué pasaba, ¿no? Pero como que me movía y me motivaba pues ese registro profundo de que era algo de otro plano, que era necesario por otros, por mí, por los que están por llegar, y que iba a ser muy importante que estuviera ahí ese lugar, ¿no? Que era de otro lugar, que era de otro plano. Yo comienzo por ahí, porque por ahí es por donde a mí el parque se me metió adentro, ¿no? Y bueno, y fueron sucediendo muchas cosas, pero yo creo que a lo mejor hacia esa pregunta podrían contestar también mis compañeros y luego vamos siguiendo, ¿no? Sí. Bueno, yo personalmente, por ejemplo, no fui un impulsor del parque, o sea, el Parque Toledo, yo creo que sale un poquito dentro del proyecto personal que marcó en un momento Chilo, ¿no? Y sí, se habló en un principio del parque de Atiliano como parque europeo, pero en un momento él, bueno, decide todo, es decir, los recursos que se habían recogido, entregar también para ese proyecto del Parque Toledo, que bueno, el Parque Toledo pues surge preferentemente de toda la gente de España, es decir, todos los miembros que estamos aquí en España. Y de ahí surge el Parque Toledo, ¿no? Así que en principio era un proyecto casi personal, y yo creo que entra dentro de los proyectos casi personales del negro, de que
también hubiera un parque aquí en España, ¿no? Y bueno, y claro, pues, como decía Isabel, pues buscar un lugar con un significado para nosotros, pues bastante sagrado, un lugar adecuado. Y bueno, se realizó todo un trabajo de búsqueda de terrenos, porque en un principio eran terreno agrícola y hubo un trabajo por parte de los maestros, que ya eran maestros de escuela, de conseguir que se pudiera construir ahí un centro cultural, ¿no? El parque. Así que, bueno, hubo todo un trabajito ahí muy interesante por parte de gente que en este momento, bueno, no se les ha invitado, pero que hicieron una labor estupenda, ¿no? El Eduardo, el Aurelio, el Maxi, y otros, la María, digo, la Carmen, la Raulitos. O sea que, y ahí estos hicieron un gran trabajo a nivel burocrático, sobre todo, para conseguir que pudiéramos ahí pues, materializar ese parque. En un sitio que no se podía hacer, por cierto. Así que al final, como dice la Isabel, se materializó algo. Algo se materializó, Aurelio. Sí. Sí. Bueno, en mi caso, yo tampoco soy uno de los promotores, siento decepcionaros, Sí. pero sí que curiosamente el proyecto del parque o de los parques lo entendí en la inauguración de uno de ellos, del de Atigliano. Porque yo llevaba trabajando con la gente que ha dicho Aurelio a nivel como de asesoramiento. Soy arquitecto técnico y bueno, entonces me iban pasando como todo el tema de las facturaciones mensuales. Y bueno, pues era una cosa así como muy mecánica, que vale, pues tú le echas un vistazo, dices tu opinión, pero en Atigliano, justamente en la inauguración del parque, ahí fue cuando tomé la decisión interna o me implicaba, o sea, me planteé una situación interna que era o me implicaba en el Parque de Toledo o no me implicaba, ¿no? Y ahí en ese momento decidí que sí. Y ahí ya fui con todas. O sea, era como el decir, bueno, pues si me implico dentro de mis posibilidades, ahí voy y voy con todas. De hecho, hasta que se terminó de construir, era el proyecto, en mayúsculas. Entonces ahí fue cuando, y yo me imagino que toda la gente que ha ido participando, tanto los que estaban desde el principio como los que se fueron sumando, fue también un tema de, creo, no sé, que me corrija Aurelio o Isabel, era una decisión, o sea, era una decisión interna, bueno, todos entendemos lo que es una decisión interna, ¿no? Una toma de una decisión coherente y con peso, por decirlo de alguna forma. Digamos que en ese momento ese era el proyecto. Uno se enamora del proyecto y ya sabemos cómo uno está cuando está enamorado, ¿no? Que todo es posible y las dificultades, los impedimentos, más que dificultades, como que pierden toda esa carga de imposibles, porque seguiremos hablando y veremos que hay momentos en los que el parque nos lo puso complicado. O sea, se ponía la cosa complicada y sin embargo todo eso fue saliendo hasta materializarlo en el 2010, en verano del 2010, que fue la inauguración. 9. Así fue. Sí. En el 2010, o 9, bueno. 9, sí. En el 2009. Sí. Sí. Yo quería comentar que también en Atigliano, por ejemplo, el día de la inauguración de Atigliano, es decir, yo estaba también con esa decisión, ¿no? Me habían pedido, habíamos tenido alguna reunión con los maestros que llevaban el tema del parque, de impulsar, y unas semanas antes, pues me propusieron de que, bueno, fui a Madrid, estuve viendo, entonces les dije que había que echar a la empresa que estaba construyendo, porque empecé a ver que los precios que manejaban eran unos precios un poco abusivos, bastante. Así que, bueno, me ofrecieron
en una reunión, no sé si estabas tú, Isabel o Antonio también, que dijeron, bueno, vente aquí, para que se lo lleve otros, te lo llevas tú. Así que, o sea, como que me iban a pagar. Entonces yo les dije que nada, que me consiguieran una cama y la comida y me iba a Barcelona, digo, y me iba a Madrid. De Barcelona. Así que me fui. Bueno, esa fue la propuesta. Y justo el día de la inauguración esta del Parque Atigliano, algún maestro me comentó, ¿no? Oye, hoy le vamos a decir al negro que tú te vas a encargar, incluso Ana Luisa, así hablando con ella, yo le decía, digo, ostras, es meterme, digo, pero si yo soy un paleta malo, le decía, pues un paleta aquí es un albañil, ¿no? Un maestro. Digo, pero no soy muy bueno. Dice, bueno, pero dice, es que los otros, métete, porque los otros no tienen mucha idea tampoco. Y entonces recuerdo que pasaron un vídeo en un pequeño anfiteatro, unas escaleras que hay allí, no sé si estabais, de cómo se había hecho la sala de Atigliano. Yo estaba en el último peldaño de arriba, ya en la calle más bien, y debajo de un arbolito, allí medio escondido, y de golpe porrazo siento, cuando ha terminado el vídeo, que me cogen el brazo de la izquierda, pero me tiran para atrás y miro y era el negro. Me dice, ¿qué es eso que han puesto ahí? Y digo, joder, a mí me pregunta, ¿qué es eso? ¿No? Es una idea suya, ¿no? Yo pensando, ¿no? Y digo, pues, ¿cómo han hecho ahí la sala, no? Y dice, empieza a reírse, dice, ja, 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 ja. Dice, como si eso fuera tan fácil, así, rapidito, ja, ja, ja. Y yo sentí, en ese momento, él se me acercó, como va a decir, métete. Es decir, no me lo dijo directamente, pero sabemos que no es fácil, pero adelante. Y entonces fue cuando ya bueno, ya lo había decidido, pero fue como la confirmación, ¿no? Esa de que tú un poco comentabas tú, Antonio, es decir, aquí hay que ponerle toda la carne al asador, ¿no? Y fue cuando ya me fui y me ubiqué allí en Madrid. ¿Sí? De hecho, Aurelio, tienes luego, cuando toque la sala, tienes que contar tu sueño con la sala. Tienes que contarlo, porque eso fue magia también, fue efecto parque, Sí, como yo digo. bueno, para mí Luego fue... lo tienes que contar, tienes que Claro, contarlo. hoy, por ejemplo, hablaba con Ana, dice, bueno, es que estuviste 3 meses, ¿no? Y la gente dice, bueno, es que estuviste casi un año, no sé, o 6 meses, ¿no? No, estuve 14 meses allí. 14 meses, sí, sí. Estuve 14 meses, todos Sí, los días yendo, todos los días sí. viendo esos atardeceres que antes hablábamos con Fernando, de, de Parque Toledo, muy inspirado. O sea, con un registro muy trascendente, realmente. No solamente de la obra, sino en otro sentido. Muy conectado. Así que, bueno, un poquito el relato es ese, que nos fuimos allí y aquí, ahí pues aparece, bueno, estamos el Antonio, la Isabel y toda una serie de personas que nos pusimos allí un poquito al frente de llevar adelante y sacar ese parque hacia adelante. Porque resulta que cuando yo llegué solamente había 3.000 euros en la caja. Para todo lo que queda, tenemos, ¿qué hacemos con 3.000 euros? Así que, pero bueno, Y ahí, fue... Aurelio, nos pusimos a organizar equipos de trabajo, ¿te acuerdas? Sí, sí. Hicimos un llamado a toda la gente, a todos los nuestros, que supieran hacer algo. Y los que no supieran hacer, también, que vinieran a ayudar. Exacto. Y ahí comenzó la tarea de grupos de trabajo de voluntarios, de los nuestros. Ahí fue una Sí, cosa muy interesante, sí. porque armamos cuadrillas. ¿Te acuerdas de las cuadrillas? Claro. Con cascos todas las cuadrillas y venga a Sí. trabajar. Y empezó a hacer aquello un trabajo de voluntario de los nuestros, que fue increciendo. Exacto, fue Y acumulativo, que eso es lo que quería decir. efectivamente fue increciendo y todos fuimos aprendiendo de todos y coordinándonos, ¿te acuerdas? Que fue un trabajo, yo creo que
que eso fue lo que nos hizo superar todas las dificultades, que fueron muchas, pero que aquello a veces era como una gran orquesta, ¿te acuerdas? Como montones de personas trabajando, cada una en un tema, la Conchi y otra gente haciendo comida para todos, todos comiendo en los tablones, y todo el mundo contentísimo de trabajar horas y horas y de comer todos juntos en el parque. Aquello era una maravilla. Bueno, eso lo vamos a contar un poquito más despacio, pero ahí fue cuando comenzó la idea, apunto este tema, Aurelio, de montar los grupos de trabajo con los nuestros. Hicimos un llamado a los nuestros y los nuestros respondieron, fueron respondiendo. A lo largo del tiempo, cada vez que iba pasando más el tiempo, iban respondiendo más. Y algunos iban simplemente a comer, porque nos lo pasábamos tan de puta madre. Claro. Que iban a comer y ya está, y venían a comer al parque, ¿te acuerdas? Las lentejas y el cocido y lo que hacían las chicas. La parrillada que hacían allí, el Pachi y la compañía. Sí. Nos lo pasábamos genial. Sí. Sí. Había gente que solamente pensaba a ver si llegaba el fin de semana para poder ir al parque a trabajar. Para poder ir al parque a trabajar, efectivamente. Sí. Había un ambiente, una atmósfera impresionante. Sí. Sí. Hay muchas anécdotas en el parque, ¿verdad? La anécdota del monolito, la anécdota de las tierras, la anécdota de la sala. Hay como muchas anécdotas que para mí son muy significativas, ¿no? La primera construcción fue el centro de trabajo, el que tiene ese... La primera construcción estaba cuando yo llegué. Bueno, en las primeras construcciones estaba el centro de trabajo con la losa y el circulito, y la cimentación de la sala y los caminos, que encima nos habían puesto ya los bordillos y toda la historia que todo el mundo dice, pero nosotros no queremos carreteras, queremos caminos de tierra. Pero fueron las primeras. O sea, yo me acuerdo que estaba todo lo que es el patio del centro de trabajo lleno de puntales con la losa hormigonada. Y luego estaba todo el tema de lo que es la cimentación de la sala, que tiene como 4 o 5 metros para abajo. O sea, tú ves la sala, pero debajo tienes otra sala igual. Sí, y se fundieron toda nuestra economía, ¿verdad? Sí. Esos constructores. Nos dejaron con 3.000 euros, como dice Aurelio. Pero bueno, de todo eso se fue sacando beneficios, o sea, de todo lo que hicieron, claro. Porque gracias a que también había un sótano en el centro de trabajo, se pudo hacer centro de estudios. Y gracias a que tenemos 5 metros para abajo en la sala, o sea, lo que es la proyección de la sala para abajo,
pues por ahí se ha podido hacer toda la instalación y colgar todas las instalaciones y meter calefacción en la Sí, sala. O sea Sí, que sin bueno, de lo duda, negativo siempre sale algo positivo. sin exactamente. duda, sin duda. Convertido. Lo Yo les negativo en tengo, positivo. de lo que hicieron, yo les tengo unas preguntas que vale la pena ampliar. El Aurelio al empezar dijo algo del lugar que es especial. Contanos más un poquito, ¿por qué esta región donde está la sala es especial? ¿Es sagrado o algo así? ¿Por qué el nombre, eligieron el nombre por el lugar que se llama Toledo? Dijeron que llegaron, bueno, había 3.000 euros y me imagino que no alcanza para mucho. Y salió de ahí campañas económicas o para finalizar. Y la gente se iba al final de semana y eran muchos. ¿Cómo se alojaban ahí o se iban y volvían? Toledo está cerca, el parque está cerca de una ciudad, hotel, cosa, esto. ¿Cómo es todo esto? Antonio, tú mismo. Yo. Hombre, la elección del lugar es que está cerca de la carretera de Andalucía y digamos que ese es el punto por donde bajan todos los inmigrantes de toda Europa hacia lo que es Marruecos, Argelia, Túnez, toda esa zona, ¿no? Entonces se cogió como en base a también un poco a lo de la Escuela de Traductores de Toledo, se cogió ese punto como cerca de Toledo, bueno, cerca, en la provincia de Toledo, porque también luego también la economía iba mandando, entonces había terrenos y se cogió ese punto, creo que fue más que nada por eso, por ese tipo por ese tipo de confluencia de cultura. Porque como sabéis, luego la imagen de los parques se ha ido variando desde un principio hasta el final, como quedó, ¿no? Entonces, pues eso, yo creo que se cogió por ese tema. Independientemente, pues porque, bueno, era más o menos económico, que claro, luego cuando la gente del lugar empezó a ver que había interés de alguien que quería comprar los terrenos, porque queríamos comprar también un terreno aledaño, pero entonces el otro empezó a subir el precio. Con lo cual dijimos, pues te quedas con el olivar, ¿no? Y luego, pues Yo, allí sí que... Dime, sigue, Isabel. no, simplemente apuntar que creo que también el negro como que empujó un poco para que fuera en esa zona, ¿no? Sí, bueno, Porque, como bien dices, era un paso importante de tránsito de todos los marroquíes y de toda la gente que baja hacia Andalucía, hacia Tánger y y hacia el Paso, ¿no? Hacia allá. Entonces, me pareció que el negro hizo algún guiño a ese lugar también, ¿no? Como que fuera por esa zona. Y ese montículo donde está el monolito y está la sala, de algún modo también estaba frente a un tígola, también hace algún comentario Ortega y Gasset de ese punto, ¿no? Como en donde ve el mar de Antígola. Entonces, hay una serie de cosas también que, bueno, no digo que fuera una o que fueran exactamente una, pero son como muchas pequeñas cositas que hacen que ese terreno o ese lugar fuera ese lugar, ¿no? Porque sin embargo no tenía agua, no tenía luz, o sea que era un terreno que, imaginaros, hemos tenido muchos problemas con él, ¿no? Sí. Ha habido muchas dificultades con ese terreno. Y en cuanto a la carga del lugar, Marcos, porque antes se había comentado que era un lugar sagrado, y es porque, en definitiva, los lugares los cargamos nosotros, ¿no? Claro. Las personas, los seres humanos, y ese lugar es un lugar desértico, realmente. No hay agua, no había la luz, es decir, teníamos estas dificultades, es terreno de secano, no es terreno que puedas cultivar hortalizas y cosas así. Así que el tema de lo sagrado yo creo que se lo fuimos poniendo nosotros. Sí, sin duda. Entonces fue tomando esa carga, ¿no? Y sobre todo cuando nos fuimos involucrando la misma gente interesada en armar ese proyecto y ese parque. Y ahí
como bien ha dicho Isabel, pues es que yo recuerdo la primera semana que llegué, que era la época de las transmisiones, en mayo, y la primera semana éramos 7 personas, ¿eh? Bueno, la primera semana 3 éramos. Por cierto, el un ecuatoriano llegaba. La semana siguiente 7, a la otra semana 15, luego de 15 pasamos a 30 y bueno, ya fue creciendo exponencialmente y ya cada fin de semana 80 personas allí trabajando en diferentes grupos, ¿no? Así que fue muy interesante eso, y sobre todo el espíritu ese que se vivió, ¿no? Yo hoy viendo las fotos, por ejemplo, luego si queréis podemos compartir alguna, que no se ven en todos los grupos que había trabajando, ¿no? Me hubiera gustado mucho que se hubieran visto como fotos más panorámicas, viendo los diferentes lugares del parque, ¿no? Como la gente estaba trabajando. Pero bueno, pues se puede dar con algunas de las fotos que ha enviado Ana, ¿no? Podemos tener un poco una visión de ese espíritu de conjunto, ¿no? La fuerza del conjunto, como decía la camiseta que comentaba Fernando, que tiene. Sí, ¿no? Pues sí. Claro, contestando a la pregunta, también es un terreno que está como a 45 minutos, 1 hora de Madrid. Y luego tiene, digamos, como un centro en Aranjuez también está cerca, que es, digamos, que tiene estación de tren, de Renfe, como llamamos nosotros. Y luego también tiene una serie como de pueblos más o menos importantes alrededor sobre todo de la provincia de Madrid. Lo que pasa es que al estar tan cerca de Madrid, que es 45 minutos, 1 hora, pues nos permitía el desplazarnos, ir y volver sin tener que pernoctar digamos, en las proximidades, salvo Aurelio y alguno más que sí que se quedaron o en las proximidades o incluso en el mismo parque a dormir, con unas condiciones pues bastante espartanas. Sí que nos permitía como el movernos. Entonces, normalmente íbamos y lo que hacíamos era, los sábados por la mañana, yo he llegado a llegar al parque a las 7 de la mañana y estábamos hasta que se iba el sol. O sea, en verano hasta las 10, en invierno un poco antes, pero vamos, que normalmente, o hasta que se terminaba el trabajo que se había previsto, ¿no? Que bueno, me acuerdo de haberme ido del parque con Juan Carlos a las 12 de la noche, metiendo cables. Entonces, pues eso permitía como una cierta, digamos, movilidad de la gente. Pero vamos, y luego ahí lo que decía Isabel y Aurelio, de los 80, las comidas allí eran todo, vamos, te digo, como una fiesta. O sea, en realidad, los sábados el ir al parque se convertía en una fiesta. Estaba igual lo que tuvieses que trabajar y los grados y la temperatura que hiciese en el exterior, ¿no? Era una fiesta. Entonces tú ibas allí y aportabas lo que sabías. O sea, si sabías poner ladrillos o si no sabías, si te ponías, ¿no? Porque hay mucha gente que ha aprendido a poner cosas allí. O sea, Y poner cogías suelos, una pala y te ponías a lo que claro, fuera. o sea, o te ponías a picar, pero era una fiesta, o sea, daba igual lo que hiciese. Daba lo mismo. Era una fiesta para compartir. O sea, vamos, yo veo que el Parque de Toledo fue como una suma de muchas intenciones. Redundando un poco en lo que dije al principio, ¿no? Era como muchas intenciones puestas en una misma dirección. Y ya te digo, todo lo demás daba igual. Efectivamente, que nos hizo saltar nos hizo saltar sobre todas las dificultades que nos encontramos. Ese proyecto común, yo creo. Y esas intenciones conjuntas. Eso fue sorprendente, ¿eh? Porque nos encontramos bastantes dificultades y las íbamos superando todas y todas. Y era como una imagen común que nos unía y que estaba más adelante de cualquier dificultad, ¿no? Y para mí eso fue un aprendizaje muy importante, ¿no? Como esas imágenes. A mí me suena mucho a cuando, si alguno estuvisteis en la inauguración, cuando el negro estaba en la carpa, en la reunión esta que hizo con los mensajeros, que éramos 300, estábamos todos éramos mensajeros. Y él comentaba, ¿no? Que la gente no se siente unida por ideas, se siente unida cuando trabaja junto, ¿no? En un proyecto. O
¿Os acordáis de esa frase? Que yo decía, es tal cual. Porque aquí somos gente que a veces no nos hubiéramos ni conversado, ni nos hubiéramos tomado un café, ni nos hubiéramos conocido, y que nos estamos conociendo aquí, y que tal, porque trabajamos juntos, y nos reforzamos, y somos capaces juntos de superar cualquier cosa que se nos ponga por delante. Y ese era un registro que nos acompañaba. No sé si lo compartís vosotros, pero cualquier cosa era superable, ¿no? Sí. Claro, yo, por ejemplo, personalmente tengo vínculos, por ejemplo, con Antonio, que apenas nos conocíamos. Y yo contigo tampoco te conocía, Aurelio. Sí, no bueno, pero alguna vez nos habíamos visto y bueno, ha variado, ¿no? Ha variado totalmente nuestras relaciones, es decir, totalmente. Los vínculos, ¿no? Los afectos. Yo creo que el Parque Toledo nos queremos mucho la gente, a pesar de nuestras caunadas, como digo yo, que cada uno es cada uno, pero nos tenemos un afecto especial. Y yo muchas veces se lo digo a la gente, yo creo que nos tenemos un afecto especial porque el inicio fue muy importante para nosotros. Y cultivamos mucho un afecto y un trabajar juntos, ¿verdad? Y la verdad es que hay un afecto y esas comidas que decimos, que aparte de la fiesta es que se fue construyendo un afecto, se fue construyendo una profundidad, se fue construyendo una cosa entre la gente. Para mí eso es el parque también, ¿no? Sí, ese es el parque, ¿no? Sin eso no sale. Incluso, sin eso no sale, efectivamente. Fíjate, Sin eso no sale. Fíjate, efectivamente. Ahí salió todo, la economía y todo, efectivamente. Empezó a funcionar, la gente se empezó a entusiasmar con ese espíritu y tal, y empezó a salir también, ¿no? La salida económica, la gente empezó a aportar, vio futuro, se sintió partícipe realmente. Se sintió dentro, sí. Lo sentimos dentro todos. Y todo fue saliendo, según las necesidades. Sí. Yo os voy a contar otra anécdota. Yo voy a ser la chica de las anécdotas, me parece. Os voy a contar las tierras, porque son como cosas que yo siempre digo, los pequeños milagros del parque. Yo creo que el parque ha hecho sus pequeños milagros, ¿no? Y que a veces con unos ojos o con otros puedes ir viendo que son pequeños milagros, ¿no? Porque yo creo que el parque ha hecho su parte también y lo sigue haciendo. Nosotros cuando se levanta la sala, los cimientos de la sala, como bien decía Antonio, hay 5 metros abajo. Pero es que nos quedó una sala, ¿te acuerdas, Antonio? Los cimientos que nos quedó. Una sala que los cimientos estaban en la cota cero. Por lo tanto, decíamos, vamos a tener que poner un ascensor para subir a la sala, porque es que nos quedaban 2 metros hasta la puerta de la sala que teníamos que rellenar de tierras. Con un desnivel impresionante, porque lo habían... Un desnivel impresionante, porque lo habían hecho mal, no habían excavado ellos. Bueno, y la verdad es que era un problema, ¿verdad, Aurelio? Era un problema serio el tema de las tierras. Y económico, serio y económico, porque era una pasta llevar camiones allí a que nos rellenaran de tierra. Bueno, ahí estábamos. Y ahí estábamos, que si las tierras, que como hacemos esto, que que con todo en nuestra cabeza dándole vueltas, ¿verdad? Una y venga, y cómo hacemos, y cómo hacemos. Yo me acuerdo que todo esto lo estábamos haciendo mientras veíamos pasar los camiones de tierra. Esto es como en el medioevo, que decía nada más pesado que el aire puede volar y los pajaritos volaban sobre la cabeza de uno. Bueno, entonces, y veíamos pasar camiones de tierra porque estaban construyendo el AVE, el tren de alta velocidad, en aquel momento al lado del parque. Y pasaban los camiones cerca del parque. Pasaban de un lugar llenos de tierra a otro lugar. Y nosotros, y venga con las tierras, y cómo hacemos, y hasta que de repente lo vimos. ¡Hostias! Bueno, lo viste tú fuiste la primera. Bueno, sí, pero lo vimos. Y de repente vimos pasar los camiones. Y entonces me voy para allá, me paro frente a uno, paro un coche, para. Oye, esas tierras, ¿dónde van? Y os juro que no sé ni lo que me dijo. Sé lo que yo le dije. Y le dije, la necesitamos. Y lo necesitamos para algo muy importante. Y entonces el tipo, me acuerdo que era gallego, me dijo, ok, llévame al lugar. Entonces me monta en un
todoterreno, me lleva al parque y imaginaos el parque lleno de cimientos y los 2 metros que os digo hasta la parte donde se iba a empezar a construir la sala. Entonces, abro la verja, entramos. No sé si estabas tú, Aurelio, ese día o no había nadie en el parque. Estabas tú. Pero no estabas conmigo cuando el tipo subió, ¿no? No me acuerdo. Bueno, el caso es que estábamos cerca de la sala y entonces el tipo se queda impresionado y dice, ¿y esto qué es? Claro, no lo podía entender. Un monolito, unos cimientos rarísimos, un terreno. Dice, ¿esto qué es? Y entonces yo no puedo reproducir lo que le dije, pero yo creo que es que el parque habló a través de mí. Porque yo no sé lo que le dije, pero le dije algo así como que esto era sagrado, esto era importantísimo, esto era una construcción para el futuro, esto era lo más importante que podía hacer en su vida. Yo no sé lo que le dije, pero la verdad es que se lo dije con mucha verdad y muy sentido. Y entonces recuerdo que el tipo miraba al parque como diciendo, yo no sabía si estaba diciendo, estos tíos están locos, ¿qué coño es esto? Y me dijo, además mirando al horizonte, me dice, ok, vosotros haced vuestra parte que yo voy a ver si puedo hacer la mía. Y se fue. Y al día siguiente, a las 4 de la tarde, me acuerdo que era agosto, y me llama. Y me dice, ábreme la puerta que entramos. Y empezaron a entrar camiones, 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 camiones. 200 camiones de tierra nos metieron. Y para más INRI, nos apisonaron las tierras y además nos echaron tierras de otro lugar que eran tierras fertilizadas o tierras buenas para plantar, nos las echaron por alrededor del centro de trabajo. ¿Te acuerdas que nos echaron las tierras más bien negras? Eso nos hizo el tío. ¿Qué le pasó en su cabeza? Después averigüé, porque me fui un día a comer con ellos, un poco para agradecerles, ¿no? Averigüé que el tipo era un gallego, que era el jefe de la empresa que se dedicaba a mover las tierras, que haber movido las tierras a nuestro parque le había costado el dinero, porque había tenido que desviar los camiones, ¿sí? Y que este tipo había tenido un cuñado, estaba separado, pero el cuñado que tenía había sido humanista. Fijaros las acciones de unos cómo van pegando en otros. Entonces este tipo me cuenta que el hermano de su exmujer era humanista, un gallego humanista, y que él no sabía que eran los humanistas, pero que él sabía que era buena gente. Y que él tenía la sensación de que había sido muy buena gente y que su cuñado era muy buena gente y que ser humanista era buena gente. Por lo tanto, entre lo que yo le dije que no entendía mucho, entre aquel lugar que no sabía qué le había pasado y entre que su cuñado era humanista, había decidido que nos quería ayudar. El tipo no volvió a aparecer nunca más por el parque. De hecho, tratamos de localizarle para que viniera a la inauguración y no le pudimos localizar. Pero el aporte que hizo fue importantísimo. Tan importante que nos ahorró 20.000 euros que no teníamos en aquel momento y que nos hubiera impedido continuar a la velocidad que queríamos las obras. Así es que eso es otra anécdota simpática del Parque Toledo, como pequeños milagros, ¿no? Sí. Totalmente. Totalmente, sí. Maravilloso. Y esto, la primera vez que escuchamos a alguien, ¿no?, de la gente responsable de construir parques, salas, creo que fue Montecillo, Fernando, que habló de, no sé qué pasó, pero magia. Solo podía ser magia de la buena. Y mira qué pasa con todos, ¿no ve, Fernando? Porque Punta de Vacas, igual. Lo que pasó en Punta de Vacas, magia, magia, magia. Fantástico. Sí. Así es, yo creo que el parque hace su parte también.
Bueno, ¿cómo continuamos? Eso. ¿Cómo fue? ¿Continuó ahora toda la parte de las cuadrillas? ¿Cómo eran? ¿Trabajaban por elementos? Por ejemplo, uno con la tierra. Yo tengo un montón de fotos de Toledo. Lo mismo tienes tú más que nosotros. Seguro que tienes tú Ahora más que que estuve nosotros. viendo, tengo un álbum lleno de fotos. Pero Mándanosla, los Fernando. últimos 5 días, ¿no? Después las pondré, las partes están en la fuente, están moviendo tierra, con las carretillas, pintando adentro de la sala. Pero bueno, vamos a eso, dándole cómo fue encauzando todo, hasta cómo fueron construyendo, levantando la sala desde los cimientos, ¿no? Porque fue un desafío, ¿no? Con 3.000 euros, que involucrar ese proyecto conjunto, que la gente comienza a participar, ¿no? O sea, se fue formando un clima, y ese clima es importantísimo, que todo el mundo, ¿no? Sí. Belén, por ahí. Y cómo fueron avanzando con las diferentes, con la fuente que faltaba, con todo, ¿no? Claro. Bueno, Yo tengo como una en foto del centro de estudios abajo, cuando todavía era solo yeso, no sé qué es, porque cuando yo entré era medio como irrespirable, abajo del centro de trabajo, ¿no? En la inauguración. Y la claro. última vez que fui era impresionante como estaba. Bueno, es que el tema era que cuando se hace el centro de trabajo donde está la losa, esa que da al patio, claro, el terreno estaba desnivelado. Entonces, para hacer el suelo, tuvieron que hacer esto, nivelar así, es decir, desde el punto alto, buscar el punto plano, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues aquí abajo quedó un espacio, y ese espacio fue aprovechado luego para hacer el centro de estudios, debajo del centro de trabajo, aprovechando ese desnivel, ¿no? Yo para hacer las habitaciones, una sala, en fin, la cocinita y otros temas. Eso fue un poquito lo que pasó. Y sí, había cuadrillas. Ajá. Sí. ¿Cómo estaba, Impresionante. Impresionante. Está dando el monocapa. Bueno, aquí ya, claro, aquí ya estaba esto. Dando el monocapa. Sí, esto ya había avanzado ya. Ya estaba casi terminado. Sí, sí, sí. Sí, está bastante avanzado. Claro, por ejemplo, las telas se encargó de hacerla un grupo, la fuente otro, el monolito otro, la sala otro, los diferentes aspectos del centro de trabajo, que era muy grande también, pues también, y el centro de estudios, en fin, que se fueron haciendo luego las canalizaciones. Imagínate que cómo llevas la luz desde un generador que está abajo y la llevas hasta, por ejemplo, a la sala, o la llevas hasta el monolito, que está a bastante distancia. Entonces hubo que meter muchas canalizaciones de luz, muchas canalizaciones. Exacto, eso es. Ese es el sótano. Ahí es donde hacíamos comidas. Aquí, efectivamente. Ahí. Mira, de hecho se está preparando aquí las mesas, las sillas. Sí, sí. Pues eso que ves ahí estaba todo a nivel de la cimentación. Todo eso lo excavamos nosotros. Toda esa, el nivel de abajo de los huecos que hay en los muros laterales, hasta ahí estaba el terreno. Y todo eso que lo hicimos nosotros, o sea, se excavó toda esa superficie más la de los lados. O sea que se llevó una buena obra aquello. Claro, estaba así. Esta es la retro que utilizamos. Fíjate. Sí, sí. ¿Cómo estaba, Claro, este es el taller. Ese es el taller, sí. Ese. Que le falta toda la parte. ¿Este es el taller? Este le falta lo que es el patio de horno. O sea, Le falta el patio de hornos, efectivamente. Este es el pinar. Le falta toda la parte de atrás, que luego se construyó. Así es. Aquí es donde está el generador. Eso es donde está el generador, que es donde estaban las antiguas
como está lejos de las ciudades, normalmente lo que se hace en esos sitios es colocar lo que llaman plantas de hormigonado, que es un silo de cemento, un silo de agua y la arena. Y justo hicieron una losa y aprovechamos esa losa para colocar la caseta del generador, que es la anterior foto, que ahí colocamos la caseta del generador y eso de ahí es donde estaban una especie como de depósitos de cemento, de agua, que tenían para aprovisionar toda la construcción. Los anteriores constructores, sí. Los anteriores constructores se lo llevaron y nosotros aprovechamos eso para colocar el generador y un cuarto de herramientas. Sí. O sea, se aprovechó todo lo que se podía aprovechar. Sí. Y en la siguiente foto que estaba, ¿ves? Mira toda esta montañita de tierra que está en la sala, toda esa es artificial. Y aquí están las comidas. Toda esta tierra es echada. Y estas son las comidas, ¿no? Sí. La gente trabajando y haciendo las comidas para todos. Sí. Bueno, aquí ya estaba bastante avanzadito. Pues esto debió de ser la inauguración, yo creo, ¿no? No, esto fue en una retransmisión. Sí. No, ya, no, porque veo que está la sala. No, pues esto debe ser. Esta fue la inauguración. Yo creo que estaba muy verde todavía el parque en la inauguración, ¿eh? Sí. Le faltaba mucho. Sí. Sí, esto es en la inauguración. Bueno, yo lo que sí que me gustaría decir es que la verdad es que fue conmovedor. Fue conmovedor ver cómo llegamos a estar una vez, llegamos a contar más de 200 personas trabajando, sobre todo el último mes antes de inaugurar. Éramos muchos trabajando. Y la verdad es que llegó un momento en donde todos nos ubicamos donde teníamos que estar. Quiero decir, es como... al principio uno no sabe cómo ubicarse y la gente venía y a veces se ubicaba y bueno, y siempre hay líos, pero llegó un momento en el que todos se fueron acoplando en el lugar donde podían acoplarse. Entonces, el que podía hacer rosas se metía a hacer rosas y estaba ahí. Y el que cogía la pala y se iba al grupo de las palas. Y el que sabía chispas se metía con los chispas, con los electricistas. Y el otro la fontanería. Y era... De verdad que llegó un momento en que era una gran orquesta, ¿no? Y la verdad es que el mejor director de orquesta que teníamos era el Aurelio, ¿eh? Que todo el mundo iba al Aurelio. Aurelio, ¿qué hago? Esto, Aurelio, para allá, ahí, aquí, y tú para allá, y tú para allá. Y nos tenía a todos, de verdad, súper coordinados. Y entonces, era un momento, yo me acuerdo que levantaba la vista y veía, bueno, es un comentario que tú has hecho también, Aurelio, y veías esas cuadrillas de gente trabajando cada uno en un espacio del parque, ¿verdad? Todos contentos, riendo, haciendo chistes, a gusto estando ahí juntos, ¿no? Y trabajando, y de verdad que era muy conmovedor ver y no solo sentirse, sino ver esa cosa que pasaba, ¿no? En los parques, ¿no? Como eso que nos unía, esa atmósfera, esa manera de trabajo. Yo te diría que nadie queríamos acabar el parque. No queríamos que acabara el trabajo del parque, porque es que nos lo pasábamos genial, aunque nos cansábamos, ¿no? Pero entonces, yo creo que fuimos aprendiendo todos como a lo que hemos dicho antes, ¿no? Como a conocernos, a estar juntos, bueno, a superar las dificultades juntos, a ver por encima de todos los problemas que nos habíamos encontrado y bueno, y a ubicarnos, ¿no? Y ubicarnos todos en un gran proyecto, ¿no? Trabajando codo a codo, ¿no? Y bueno, y si Aurelio era el que coordinaba, no teníamos problemas ninguno. Aurelio, ¿qué hago? Y Aurelio, ¿qué sabes hacer? Pues nada, pues vete para acá. Y Aurelio, ¿qué hago? ¿Qué sabes hacer? Rozas, pues vete para allá. Y Aurelio, ¿qué hago? Y bueno, y ahí todos nos colocábamos, ¿no? Yo fue, la verdad que fue magistral. Fue una experiencia magistral. De gran calado para todos y la tenemos como una experiencia extraordinaria el trabajo, ¿verdad? Y ahora que he visto la fuente, me he acordado sueño, de, Aurelio? bueno, Tiene que contar uno de el esos sueño, sueños. Aurelio.
Tienes que contar el esos sueño, sueños. Aurelio. Bueno, es que no sé cuál, pero voy a contar uno. Venga, cuéntale. Bueno, ahora que he visto la fuente me he acordado de uno en el cual, bueno, yo me estoy arreglando y otra persona a mi lado que no sé quién es, está delgado y alto, y me estoy arreglando delante de un espejo, me estoy poniendo mi ropa nueva, es decir, limpita, no como esos días que andaba todos los días sucio. Y me estoy arreglando porque vamos a ver una charla del negro, un encuentro con el negro. Y ese era el motivo de que nos estuviéramos arreglando. Así que entonces, bueno, de verme en una habitación que me estaba arreglando delante de un espejo con otra persona a mi lado, me veo que estoy en un anfiteatro. Una especie de anfiteatro romano, ¿no? Donde, bueno, pues tienes tus círculos de escalones, ¿no? De forma escalonada. Y sabes que hay pasillos entre esos círculos escalonados, hay pasillos que van conectando los diferentes sectores, ¿no? Entonces yo estoy al lado de uno de esos pasillos, ¿no? Sentado, y aquí al lado es un pasillo que baja. A mitad del pasillo está el negro, de espaldas a mí, Un poco más abajo, 4 o 5 escalones más abajo, o asientos, filas de asientos. Y entonces él está hablando allí a toda la gente, y en un momento él se calla para de hablar. Y entonces empieza a mirar, y yo digo, ¿por qué se ha callado? Digo, voy a mirar a ver qué pasa, porque no entiendo por qué se ha callado. Entonces miro así y veo a una señora que está hablando con otra señora. Luego miro para allá, veo también a otra señora que está con su niño. Luego miro para allá y veo a 2 que están hablando entre ellos. Y digo, claro, es que nadie le hace ni caso. Entonces, el negro, en ese momento, yo empiezo a sentir lo que estaba sintiendo el negro en ese silencio que estaba haciendo. Entonces siento lo que él sentía, ¿no? Entonces él estaba sintiendo compasión. Siento que él siente tolerancia con toda esta gente. Entonces, de las 4 o 5 escalones más abajo que estaba, va subiendo, se sienta a mi lado izquierdo y coge la cabeza y la apoya en mi corazón. Y bueno, y ahí está, claro, nadie puede soportar que el negro le apoye su cabeza. Es muy difícil. Así que, bueno, me sacó completamente del sueño pero fue lo que uno de los errores que habían cometido la otra empresa de darle un bocado a la montaña donde está la fuente, pues dijimos, pues ahora vamos a aprovechar ese bocado que le han pegado a la montaña para hacer esas escaleritas en forma un poco de anfiteatro que hay en la fuente. Pero lo curioso es que parece ser que este sueño también hubo otra persona por ahí que también lo tuvo con el tema del anfiteatro. ¿Sí? Así que el Pepe Praco me parece que lo tuvo también, el tema del anfiteatro. ¿Sí? Según comentó el una vez. Así que, bueno, pues la fuente con esos escaloncitos, ¿no? Y esa forma sale de ahí. No sé si ese era el sueño que te referías. Bueno, ese era uno, yo me refería al de la sala. Al tema de la sala, de cómo construimos la sala. Ah, bueno. La inspiración, sueño o inspiración. El compás, de cómo... El compás, que también fue una inspiración. Bueno, llegó. Eso fue también, sí. No fue un sueño, fue a duerme... Bueno, a mi sueño activo, podemos decir así, porque no fue sueño. Pero sí, claro, había una discusión en que si hacíamos la sala con
con compás o no. Entonces había alguno que decía no, porque ya lo han intentado en manantiales, lo han hecho en no sé qué y no funciona porque molestan los andamios y no sé cuánto y tal. Y no y podíamos entonces, hacer el encofrado, Aurelio. Acuérdate que no teníamos dinero. Estábamos limitados también por el dinero. O sea, el encofrado que habían hecho Atiliano, que costaba un dinero, nosotros no lo teníamos. ¿Te sí, acuerdas? O sea, que teníamos sí. una dificultad económica grande para hacer la sala también. Bueno, y el tema es que, bueno, un poco aquí uno cabezón que es a veces no siempre, a veces sí. Y entonces, pues nada, me puse a pensar cómo fabricar eso tumbado en la cama por la noche, antes de dormirme, cómo podía hacer, es decir, generar un compás gigante que nos diera todos los puntos de una esfera, ¿no? Entonces, cómo se movería la horizontalidad y cómo se movería la verticalidad. Y ahí fui, y llegó un momento que dije, bueno, lo tengo, ¿no? Y así, con un juego de imágenes, un trabajo de imágenes realmente. Y como estaba tan en semisueño y en una cosita así y tan cansado, que no se me olvide, porque era un estado que no era ni lúcido, es decir, no estaba ni vigílico ni estaba dormido. Entonces me levanté. Lo primero que hice fue dibujarlo. Así que me voy al parque con el dibujo que hice en una servilleta, por cierto, de estas de bares, una servilleta. Me fui y me viene el cerrajero de carpintería de aluminio, un señor, y hablando con él, que tal, y le pregunté, ¿dónde podría hacer yo esta herramienta? Y dice, a ver, y dice, pero esto es muy raro, ¿pero esto qué es? Y, bueno, es un compás que necesito para hacerlo ahí. Dice, bueno, si quieres, yo tengo aparte de carpintería de aluminio, tengo un taller de herrería, o sea, de hierro. Digo, no me digas. Dice, sí. Dice, mira, yo no sé. Dice, pero si quieres, estamos mañana y yo te llevo al taller y tú le dices allí a un oficial cómo quieres que te lo hagan. Y digo, pues fenómeno. Y así que al día siguiente nos fuimos ahí, ¿no? El Antonio también viniste, ¿no? No, yo no estaba. Y sí, vino y algunos estuvimos por ahí. Y al final pues hicimos eso que el compás nos permitía incluso cuando se ponían aparte de medir exactamente los puntos, porque como es de hierro, era rígido y movible en todo, pues cuando colocaban, por ejemplo, el paleta, el ladrillo, sé que con el mismo compás lo sujetaba y entonces no se caía, ya cuando llegó a una curva. Y entonces daba tiempo a que se secara un poquito, luego otro, y entonces mientras preparaba el otro, pues ya se había secado. Y bueno, que sirvió. Hombre, ya te digo que sí sirvió. Pues te digo, todavía está en el parque y sigue funcionando. Y sigue funcionando. Eso fue una gran inspiración, ¿eh? Sí, bueno, es como cuando uno lanza las preguntas, ¿no? Bueno, esta pregunta y busca su respuesta, ¿no? Es como la búsqueda, ¿no? A veces que esa búsqueda interior, ¿no? Claro, si uno no busca, no encuentra. Pues si uno no lanza la respuesta, tampoco no va a recibir nada. No, sí, a veces uno hace pedido, ¿no? Que decimos pedido y agradecimiento, sí es lo mismo. O sea, o lanza las respuestas o hace el pedido, pero si no hace agradecimiento, ¿cómo va a hacer el pedido? Yo lo veo muy por ahí también, el tema de la búsqueda. Cuando uno busca. Así que es importante también estar en esa búsqueda, ser consciente, ¿no? De esa búsqueda, en cualquier cosa. De la solución del propio sufrimiento. Así que sí, para mí fue una de
mis mejores acciones válidas que hice. Y me ayudó mucho, me inspiró mucho porque el hecho, como comentaba antes, de cada día estar allí, entre semana normalmente estaba yo con un paleta y un peón o dos paletitas, ¿no? El jefe de una colla que contratamos, que era él que era paleta, otro paleta y un peón. Y luego pues a veces el paleta y el peón. Y entonces pues claro, me quedaba yo allá cuando ellos se iban, ellos cumplían sus horarios, yo me quedaba allá, a veces solo, me iba al monolito, que estaba allí el monolito, y allí todos los días hacía mi trabajo. Y yo creo que eso me ha ayudado muchísimo en la vida y me inspiró bastante también, el poder en algún momento del día, como decía el negro, tómate tu copita, una copita saludable siempre bien. Así que sí, fue fantástico. Yo, si queréis, Fernando, pues tengo alguna foto que me ha compartido Ana. Si quieres, hacemos un vistazo o te las envío. ¿Puedes compartirlas? Sí. A ver. Bueno, no las tengo en orden las fotos. Vamos a ir pasando y algunas están duplicadas. Pero bueno, no importa. ¿Qué os parece? ¿O qué es? Pásalas. Sí, un poco se puede ir. ¿Se ven? Se ven. Sí. Ahora a ver si esto, no sé cómo mover. Aquí hay una cosa que a mí me gusta comentar, porque además así además es que me gusta hacerlo. En este parque, y además ha habido mucho trabajo de ellas. Exacto, de sí. ellas. Antes. Entonces, además es un comentario que no solo hago yo y además orgullosa de hacerlo, sino además he dicho por el negro. Cuando él llegó allí, él hablaba de ellas. ¿Te acuerdas, Aurelio? Que Sí, decía, sí. son ellas, son ellas. Y aquí veis a Verónica, que es una compañera, una humanista de toda la vida, que esta no es Verónica, este es Aurelio. Sí, que se me ha ido la mano. Y que está trabajando como la que más, pero como ella, que aquí la veis, hemos sido muchas las tías que hemos estado ahí, como la que más. Sí. Pero cogiendo pala, pico, soldando, moviendo tierras, alicatando, haciendo de todo. Entonces, hemos sido también ellas las que este parque hemos cobrado un protagonismo, creo que importante. Sí. Bueno, ellas. el negro lo llego a comentar, ¿no? Dice, este Claro, claro. Ha sido hecho por mujeres flacas y fibrosas. Jóvenes, bueno, flacas y fibrosas. Ya no somos tan jóvenes, pero sí. El tiempo pasa. Sí. Bueno, aquí estas son fotos de las pocas. Bonita que, es esa foto, malas que tenía, ¿ves? Cuando poníamos el conoide, aquí es el abrazo. Estas son las únicas que yo tenía. Bueno, aquí hay que comentar otra cosa, Aurelio. El día, si nos permitís, el día que el negro apareció 2 o 3 días antes de la inauguración, fue para mí la inauguración del parque. En realidad ahí fue la inauguración para nosotros, porque fue una tarde muy especial. Había llegado el día anterior, y esto es otra anécdota que para mí también es significativa, había llegado el día anterior Ana Luisa. Ana Luisa. Entonces llegó Ana Luisa y ya, no sé, bueno, yo conozco a Ana Luisa de un par de anécdotas nada más, pero Ana Luisa es también como muy nerviosa, muy inquieta, muy tal. Y entonces yo me acuerdo que llega a la sala, a la fuente, y estábamos trabajando en la fuente, y entonces dice, ¿qué hago?
Digo, hombre, pues no sé, a lo mejor abajo puede ser más útil que aquí, porque, bueno, hay que poner cerraduras en la puerta, hay que hacer muchas cosas. Entonces se puso a poner las cerraduras en las puertas de abajo de las habitaciones. Entonces Ana Luisa, me comentaban gente muy cercana a ella que había ido al Negro, había dicho, Negro, tienes que ir, tienes que ir, tienes que ir al parque, porque es la gente, tienes que ver cómo están trabajando. Entonces el Negro al día siguiente vino. ¿Te acuerdas, Aurelio? Sí, sí. Entonces estábamos trabajando, por supuesto trabajando de sol a sol, porque los últimos 15 días fueron de sol a sol. Yo recuerdo que mi hija era pequeña, la dejaba en la guardería y yo no aparecía hasta la noche. Había buscado las vueltas para que atendieran, porque no había tiempo nada más que para el parque. Y llegó el Negro. Y recuerdo que estábamos todos desperdigados por el parque, unos en la sala, otros en la fuente, otros en el monolito, otros en el centro de trabajo, otros por las tierras por allá, y nadie se movió de su puesto de trabajo. Todo el mundo que estábamos trabajando, seguimos trabajando. Entonces, veíamos al Negro un poco por el rastro que también era la gente que había venido acompañando al Negro o que había ido al parque porque venía el Negro. Pero yo recuerdo esa tarde, los cielos se pusieron naranjas, ¿te acuerdas? Unos cielos espectaculares, un clima en el parque espectacular. Y el Negro iba pasando por los lugares, iba saludando él a la gente. Es más, cuando llegó a la sala, os tuvo que decir, ¿queréis bajar para que os dé un abrazo? Sí. Porque estos ni bajaban, seguían trabajando. Y cuando le preguntamos qué le gustaba, que decía que era la gente, ¿no? Que ese parque había mucho trabajo en la gente, había mucho puesto por la gente. Esa era la respuesta que nos dio. En este parque hay muchas cosas puestas por la gente. Entonces era muy conmovedor ver. Esa tarde para mí la verdad es que fue la tarde, la verdadera inauguración del parque. Cuando el Negro nos dio el regalo de ir y estuvimos con él en la sala, estuvimos con él en la fuente, ¿te acuerdas? Sentados, ¿no? Ahí todos sentados, que él decía que la fuente, que ya ves tú, que el que se sentaba en la fuente salía manchado porque estaba todo lleno de cemento, ¿no? Pero fue una tarde espectacular, espectacular. Y como él, para mí era como él iba localizando como a la gente que había estado trabajando realmente en el parque, ¿no? Y os iba localizando y os iba abrazando, ¿no? Entonces yo recuerdo tu abrazo, recuerdo el abrazo con el Arturo, recuerdo el abrazo con tanta otra gente que fue abrazando y que yo me conmovía porque era como bueno, era como que el Negro, la gente que realmente había estado implicada en el parque, era como que no había dejado de trabajar y esperaba que el Negro fuera, si iba, ¿no? Pero era el Negro el que iba a buscar a esa gente, ¿no? Era como la cosa de que buscaba, ¿no? Por ejemplo, con Verónica, que la acabáis de ver, Verónica no se atrevía a ir al Negro, ¿no? Luego me lo confesaba, ¿no? Y Verónica había hecho un trabajo excelente, no solo en las tierras, sino también el círculo que hay en el vallado de la terraza. Tenemos el símbolo de escuela, hecho en herrería, que lo había hecho su padre y todo había sido por una... Bueno, había sido un tema de ella, que ella se había ocupado, ¿no? Y cómo el Negro la buscó entre tanta gente que estaba detrás de todo el mundo, y fue como hace el Negro, moviéndose, hasta que se puso a su lado, la preguntó y la dio un abrazo. Y yo, de verdad que me maravilló, me conmovía, ¿no? Cómo iba uno por uno encontrando a la gente que se había implicado, la gente que le había dado todo y le fue dando ese abrazo, ¿no? Y de verdad que vuelvo a repetir, para mí fue la verdadera inauguración, fue ese día, ¿no? Bueno, quería comentarlo, ¿no? Como algo que para mí me emociona mucho recordar ese día, ¿no? Bueno, mira, que vamos por una hora y qué emocionante y escuchar todo esto, la historia, cómo surgió el Parque Toledo y sus construcciones.
Y entonces yo les invitaría ahora a hacer cada uno, el que quiera, la que quiera, sus consideraciones finales, no sé si una síntesis de, o sea, sus consideraciones finales de todo que fue el proyecto, el construir y sigue, ¿no? Porque estamos aquí hablando de una etapa, pero sigue el parque, sigue el proyecto. Y agregaría a sus consideraciones finales una pregunta. Nosotros, por así decir, de Parque Caucaya, yo con Fernando y otros amigos y amigas, cuando empezamos el parque, porque preguntamos cuál es el propósito, y bueno, el negro dijo que es bueno. Si él dijo que es bueno, lo haremos por esto. Pero va avanzando todo el proyecto y va avanzando pasadas las construcciones y lo que cumple el parque. Vemos que en el nuestro y en los demás parques que hemos escuchado hasta ahora, el propósito del parque se pone cada día más fuerte, más clarito. Entonces nos gustaría mucho escucharle, además de las consideraciones, el propósito del parque. ¿Cómo les ven? Bueno, yo voy a hablar, por ejemplo, del propósito que yo siento que tiene el Parque de Toledo, y creo que lo tienen todos los parques, ¿no? Pero yo lo sentí en el Parque de Toledo, esto que voy a comentar, ¿no? Yo sentí que ese parque no era ni para nosotros, que ese lugar que, como he dicho antes, son lugares sagrados, lugares que se van a cargar con la fuerza de la gente y que eso va a continuar después de nosotros. Que tal vez incluso en estos momentos históricos que nosotros podemos estar viviendo, tal vez incluso no tengan, o no seamos capaces de comprender el alcance que pueda tener los parques. Creo que los parques van más allá, incluso no solamente de mí mismo, de uno mismo a nivel individual, o incluso de un conjunto como fuimos las personas que pusimos en marcha ese parque, sino que es algo que supera incluso al propio conjunto, que supera hasta las propias generaciones a la cual uno puede pertenecer o con las cuales uno puede convivir. Y para mí creo que es ese el propósito del parque. El propósito del parque es fomentar una nueva espiritualidad de la cual nosotros somos partícipes, ¿no? En pequeña escala, en el mundo hay muchos seres humanos, pero con una gran fuerza, ¿eh? Y para mí ese es el propósito de los parques, ¿eh? Producir ese espíritu de unión que nosotros vivimos, ¿eh? Esa inspiración que también la sentimos de forma personal y de forma conjunta, y que eso llegará a otra gente. Eso va a llegar a otra gente, a mucha gente, en un futuro. Para mí ese es el propósito del parque, de los parques. Bueno, en realidad, para mí, el propósito del parque, o sea, el parque es un espacio sagrado que además está pensado para el futuro. Como yo lo veo, es un espacio sagrado, es un espacio de libertad, es un espacio de compasión, es un espacio de comunicación y es una máquina, en el buen sentido de la palabra máquina,
hemos tenido la suerte de participar en su construcción, pero que como dice Aurelio, nos trasciende, va a ir más allá de, de este momento, de este espacio y de este tiempo, ¿no? Entonces, muchas veces yo me he preguntado, ¿cuál es el propósito de este parque? O sea, no de este parque, de los parques, ¿no? Y yo he pensado, digo, en realidad estamos participando del futuro. No sabría explicarlo de otra forma, ¿no? O sea, es como que cada vez que vas al parque y vuelves es como si estuvieses, a ver, salvando las diferencias y todo lo que queráis, ¿no? Es como que has entrado en lo profundo o en un sitio sagrado muy, muy especial y que luego dices, ¿qué me ha pasado, no? A veces no pasa nada. Pero hay muchas veces que sí que dices, coño, intentas traducirlo, a lo mejor me estoy liando mucho, ¿no? Pero intentas traducirlo y no lo puedes asir. Es como la experiencia de fuerza, y cuanto más lo intentas coger, más se pierde, ¿no? Yo creo que ese es el proyecto, o sea, el propósito, ¿no? Es como como algo, un espacio, un espacio como muy, muy, muy íntimo y muy común a la vez. O sea, es como eso, o sea, como una construcción pensada para el futuro y de la cual hemos tenido la suerte los que hemos estado ahí y los que vienen de participar en esa construcción, porque en realidad los parques están vivos, o sea, se van construyendo día a día, se van generando día a día, ¿no? O sea, hablamos de la carga que tienen los elementos, pero esa carga no solo es nuestra, o sea, es la nuestra, la de los que nos precedieron y la de los que la que nos siguen, ¿no? Todo eso va sumando en esa dirección, ¿no? Eso más o menos. Bueno, habéis dicho muchas cosas. Me habéis dejado poco por decir, ¿eh? Para mí ha sido un regalo enorme, enorme, el haber participado en la construcción del parque. Yo creo que ha sido uno de los mejores regalos que me han hecho en mi vida. O sea que, como siempre, uno aporta, pero siempre uno sale más ganando de lo que uno ha dado. Eso es así, eso es así, es indudable. Yo no sé qué función cumplen los parques, no lo sé todavía, porque lo que yo pueda decir siempre me queda el registro de que me quedo corta y de que tiene una profundidad que yo no alcanzo a comprender todavía. Como muchas otras preguntas que me hago y que me llevan a preguntas más profundas, ¿no? Y que cuando contesto me llevan a otras más profundas aún, ¿no? Entonces, realmente no sé lo que son los parques. Yo puedo sentir el parque, yo puedo observar cómo ha hecho pequeños milagros en otros, cómo los va haciendo en mí. Y a veces son milagros muy quedos, ¿no? Como son las cosas importantes y las cosas esenciales, que son muy quedos, no son estridentes, no son llamativos, pero van dejando mucha huella, tienen una profundidad, ¿no? Entonces, yo me encanta mi parque, me encantan todos los parques, me encanta mi parque, y cuando llevo gente a ese parque, yo creo que es uno de mis grandes propósitos, llevar mucha gente a este parque, el que yo ayudé a construir, yo veo el efecto que tiene en esa gente también y cada día salgo más convencida de que es necesario el parque y que el parque tiene una profundidad que yo no alcanzo a comprender. Yo le llamo personalmente el efecto parque, que no sé lo que es todavía y no lo sé explicar. Creo que el parque está conectado con un propósito mayor. Eso claramente no me queda la menor duda, aunque yo no entiendo el propósito mayor en su profundidad total, ni en su naturaleza. Puedo entender un poquito del propósito mayor y puedo sentirlo. Creo que los parques nos van a dar muchas sorpresas que ni siquiera alcanzamos todavía a representarnos, lo que puede suponer. Y muchas veces siento cuando estoy en el parque que el espíritu vive allí, en el parque. Entonces, vive también en mí, vive fuera, vive dentro, no tengo ni idea, pero yo solo sé que cuando yo llego allí, me es mucho más fácil, todo. Me es mucho más fácil todo. Entonces, siento
una profundidad, siento el espíritu, siento un afecto, siento una cosa, veo qué pasa con otros, ¿no? Y bueno, quizás sea esas ciudades escondidas, quizás sean la fuente o la conexión con la fuente, quizás sean los puentes, quizás sean muchas cosas que nos hemos tratado de decir o ponerle palabras, ¿no? No lo sé, no sabría responder con palabras, se me escapan las palabras. Sé que tiene que ver con lo sagrado, sé que tiene que ver con lo profundo, sé que tiene que ver con aquello que no termino como decía Antonio, de entender con esta limitación de cabeza que tengo, y sé que los parques son de otra naturaleza, son de otro plano, son de otra naturaleza, y que estoy súper agradecida de ser parte de ello, de haber ayudado por lo menos un poquito a construirlos, y como decía al inicio, firmaría en la construcción de 10 parques más, lo que me diera la vida, la verdad, y en llenarlos de gente, ¿no? Y eso es todo lo que puedo decir. Hay una energía que me han pasado, estoy... siento la energía que con ese cierre que hicieron los tres, impresionante. Muy agradecidos de que puedan haber participado de esta grabación, de este momento que estamos grabando la historia de los parques. Y eso, los invitamos a todos los que siguen lo que estamos grabando en estos capítulos de la historia de los parques y construcciones de Sala Siloísta, a que nos continúen viendo, que se interesen, que entren en nuestro canal, que se inscriban para poder seguir interesándose por esto, porque esto lo estamos como las salas y los parques, esto también es para inspirar a las futuras generaciones, ¿no? A que puedan ver lo que nosotros, ¿no? Ustedes, nosotros, estamos dejando en pie, ¿no? Con la fuerza, que me encanta esa camiseta de Toledo, la fuerza del conjunto, ¿no? Sí. Así que Fernando, me gustaría enseñaros una sola foto que claro, muy simbólica. Dale. Aparece en el libro ese de los parques, pero es como, a mí representa el triunfo de eso sagrado, ¿no? Y es la coronación de la sala, cuando se hace, hay una foto por aquí. Bueno, ahí está, aquí que ya y aquí con está. Ahí. Fue muy simbólica. Había muchísima gente abajo, ¿no? Esto es varias horas antes de la inauguración. Y estábamos ahí, que, bueno, pues eso simbolizaba como ponemos el conoide y podemos ya inaugurar, ¿no? Y eso era a las 4 de la tarde y a las 7 era la inauguración. Así que, bueno, nada más es esta. Y al negro le hizo, cuando vio esta foto, bueno, esta u otra parecida, vio esta foto, le pareció muy significativa para ponerlo, dice, porque como los americanos cuando llegan que ponen su bandera, pues nosotros la nuestra. Bueno, nada más era eso. Fernando, Marcos, es un lindo proyecto este. Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad. Ha sido un gustazo, la verdad, conversar con vosotros y sobre todo, yo no sé vosotros amigos, pero poder revivir, poder contar las anécdotas y volver como a sentirlo, eso para mí ha sido muy gratificante, ¿no? Así es que yo de verdad os lo agradezco muchísimo y me encanta el proyecto. Lo que único, pasarme cómo puedo conectarme a ese canal y poder también pasárselo a otros, ¿no? No sé bien. Y muchas gracias, amigos. Ojalá podamos en algún futuro corto poder conversar personalmente. En algún parque. Estáis invitados en el Parque Toledo, ¿eh?
Igual, están invitados a Caucaya. A mí me encantaría, Marco. Bueno, un abrazo para cada uno de vosotros. Creo que hemos disfrutado aquí un poco recordando. Yo, antes de la conexión, no tenía fotos, me la ha enviado Ana y le he dicho, digo, es que viendo esta foto me he puesto como, es un dicho que dice aquí, me he puesto como una moto, ¿no? Es decir, tiene un registro de una gran fuerza, ¿no? Esa es la verdad, de ver todas aquellas imágenes, ¿no? Y esos recuerdos que forman parte ya de nuestra memoria personal y colectiva, ¿no? Así que bueno, muchas gracias Fernando y muchas gracias Marcos. Nada, muchas gracias por haberme permitido estar hoy aquí con vosotros. Yo sí que estoy suscrito al canal. Sí, yo. Mandarlo para podernos Ay, suscribir. Compártelo con Isabel. Sí, luego te lo paso. Vale, de acuerdo. Vale. Bueno, Bueno, que Mucha vaya paz, bien. fuerza y cuidaros alegría para muchísimo. todos. También Chao. para vosotros, vaya bien. amigos. También para Cuidaros. vosotros. Gracias por Chao. compartir todo.